es por la... Sí. Porque la idea de Leibniz con respecto a Dios es muy distinta también a la idea de Spinoza cuando decía que Dios era la sustancia. Muy diferente, ¿no? Porque tanto Leibniz como Spinoza, quien has mencionado, vienen de la idea de sustancia de Descartes. Esa es la idea. Son reflexiones sobre la idea de sustancia de Descartes. Que llegaron a conclusiones, una más elaborada que la otra. Claro, porque a cuando tengo entendido, creo que para Spinoza Dios no era un ser, ¿no? Que no era un hombre con barba. O sea, Dios no era una persona, Claro, pero era la sustancia. El ser anterior a todo. Para Leibniz, esto también podía ser válido no solamente para Dios, sino para los seres humanos. Entonces, la gran diferencia es que para Spinoza solo hay una sustancia, que es Dios. Para Spinoza hay muchas. Dios es la primera sustancia, después están todos los demás. Pero de todas maneras, todo parte de una reflexión del concepto de sustancia de Descartes. Otro problema. Ahora bien, para definir este punto, todo esto va a terminar siendo rechazado y superado por la filosofía moderna en su expresión más desarrollada. De hecho, ya fue rechazada la idea de Leibniz, de querer justificar a Dios. Por supuesto, Leibniz pensaba que todo podía justificarse, que uno podía decir que si algo existe en la naturaleza es para algo. Si, no solamente en términos de la naturaleza, sino en términos de los hechos de la vida. Si matan a tu hija es por algo. Si hay un acto delictivo es por algo. Si existen prostíbulos es por algo. Todo lo que existe, existe por algo. Porque según Leibniz hay una armonía establecida en el mundo. Dios, que es un ser inteligente, ha hecho el mundo. Dios sabe. No olvidemos que hay una idea calvinista de predestinación ahí. Dios sabe cómo funciona el mundo. Por supuesto, Dios sabe todo. Por lo tanto, Dios que sabe todo, Dios es perfecto. Ya ha hecho el mundo, perfecto. Por lo tanto, todo lo que hace Dios es perfecto. Así que en ese todo lo que hace Dios, hay un terremoto aquí, un asesinato acá, un robo acá, eso forma parte de la armonía de Dios. Pero en nuestro tiempo, ¿de qué estás hablando? Pues la idea, recuerden que es parte de un concepto muy, muy fuerte, que es Dios sabe todo, Dios es perfecto, Dios crea el universo, Dios crea todo perfecto, Dios sabe para qué ocurre cada cosa. De ahí frases populares tales como la que acabo de decir, cuando a alguien le pasa algo malo, Dios sabe por qué pasan esas cosas. Eso que acabo de decir, que es una frase muy popular, es una herencia de Leibniz. El mundo antiguo jamás pensó en eso. Es una herencia de Leibniz. Creer que todo lo que pasa debemos poder decir, Dios sabe por qué pasan esas cosas. O hay que aceptar la voluntad de Dios. Si a alguien le ocurre algo así efectivamente espantoso, como el ejemplo que acaba de decir, que matan a su hija en un acto delincuencial, ¿no es cierto? Viene el ¡ah! Lo matan. Entonces el padre o la madre se siente, por supuesto, muy acongojados. Y supongamos efectivamente, y eso ha pasado muchas veces, que alguien se acerca y le dice, hay que aceptar la voluntad de Dios. Acto seguido la madre se vuelve atea, lógicamente. Claro. Porque si me dicen que la voluntad de Dios es que un criminal mate a mi hija, bueno, ya sabes lo que pienso de Dios, ¿no? Eso es lógico. No tiene sentido. Sin embargo, una vez más, eso viene de una idea racional muy fuerte, de que podemos comprender la naturaleza de la razón divina con nuestra razón, y que la razón debe estar por encima de cualquier afección o sentimiento humano. En líneas generales, habrá que decir que hoy en día rechazamos esas ideas. Ya en pleno periodo cercano a la Revolución Francesa, el famoso pensador Voltaire se reirá de todas las ideas de Leibniz.
Y Voltaire escribirá un libro, un famoso texto, conocido con el nombre de Cándido, que es un cuento, una novela corta, en fin, una obra literaria, para burlarse del pensamiento de Leibniz. Aparece un profesor, un personaje ahí, que es el profesor Pangloss. Y el profesor Pangloss habla, en fin, de que todo tiene su sentido, o sea, era un remedio de Leibniz. Y entonces le preguntan a Pangloss, ¿para qué sirve la nariz? Para ponerse los lentes, claro está. ¿Para qué sirven las piernas? Para que encajen los pantalones, lógicamente. Y así ridiculez y media. Para ridiculizar precisamente la idea de Leibniz de que todo tiene una explicación. Y que nadie en su sano juicio podría aceptar lo que realmente dice Leibniz. Junto con el hecho de rechazar esta idea, porque elimina, como hemos dicho, el sentido de las afecciones y de la naturaleza humana, está la otra evolución estrictamente filosófica llevada a cabo por los filósofos. Sí. El terremoto de Portugal, pero no completó. El terremoto de Portugal fue precisamente lo que hace que alguien como Voltaire se burle de esto. Piensen lo siguiente, algo semejante, 2005. Viene el gran maremoto que acaba con 200.000 personas. ¿Sí? Así es. Claro, estamos un poco alejados y eso a veces nos hace perder la visión. Es interesante que en la sociedad peruana, por ejemplo, se recuerda más el ataque a las Torres Gemelas. ¿Dónde murieron cuántos? 3.000, un poquito más, 4.000 y pico. Y algo así como una inundación que mata a 200.000 personas no está tanto en nuestro imaginario popular, pero es por una cuestión de cercanía cultural. Pero son cosas que ocurren en el mundo. Pero piense históricamente, ha habido siempre terremotos, siempre ha habido inundaciones, siempre ha habido fenómenos naturales que hacen que la gente se muera. Y también siempre ha habido sucesos sociales, hechos políticos sangrientos, guerras que hacen que inocentes se mueran. La cuestión era, ¿cómo poder justificar a Dios en un mundo donde hay tanto mal? Esa es la idea. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Esa es la gran pregunta. Desde los autores de la patrística, San Agustín escribe textos completos para tratar de responder a la pregunta. Una cosa que adelantamos antes de un pequeño intermedio. El problema del mal no es un problema, es un misterio. El mal es un misterio y siempre lo va a ser. No significa que sea algo que tengamos la idea clara, por supuesto, es todo lo opuesto. Pero tampoco no significa algo que no existe. No es algo que existe, por supuesto. Pero ¿en qué sentido? Ese es otro problema. Pero es algo en lo cual nosotros siempre, los seres humanos, siempre querremos explicar con la razón y siempre tendremos limitaciones en nuestra razón para poder explicarlo. Fíjese que las dos cosas van unidas. Porque no es porque yo digo, la razón no puede hacerlo y entonces ya me olvido el asunto. No, la razón no puede hacerlo, pero incluso aunque la razón sabe que no puede, la razón se esfuerza en poder explicarlo. Esta es la naturaleza del misterio. Un misterio es misterio porque se plantea como un reto a la razón. Pero al mismo tiempo que se plantea como un reto a la razón, queda claro que la razón no puede resolverlo. Esa es la idea. El mal es uno de esos misterios. El mal es un misterio, por eso se dice y no un problema. Porque un problema tiene solución. Podemos hallarlo.
Si un carro avanza a la velocidad de 20 kilómetros por hora y otro ¿dónde se encontrará? El cálculo lo haces, ya listo, tienes la solución. El problema tiene solución. Los misterios no tienen solución. Son misterios. Y porque son misterios se desechan. No, al contrario, una vez más. La naturaleza del misterio es que es algo que nos provoca, nos inquiere. No, hay que forzar la mente al máximo, lo más que se pueda, para poder decirlo. Esto es parte de toda la historia. Y por supuesto aquí, clave, que en la Teodicea, terminamos antes de un pequeño intermedio, Dios, el problema de Dios y el problema del mal están necesariamente unidos. Eso es así. No porque lo dice Leibniz, eso es así. En el caso de Leibniz es, no, la razón te explica eso bien. Cuando yo digo, o acabamos de decir, es un misterio. Más bien, no, Leibniz, tranquilo. La razón no puede explicarlo. Pero de todas maneras, Leibniz se dio cuenta de una cosa, que nos damos cuenta, que es que la cuestión de Dios va asociada necesariamente a la cuestión del mal. Esto, de todas maneras. Porque una y otra son cuestiones que tienen que ver con la naturaleza existencial del ser humano. La cuestión sobre Dios es algo existencial. No es una cuestión teórica. Se trata teóricamente, pero es una cuestión existencial. La cuestión del mal es igual. No es solo una cuestión teórica. Es una cuestión que nos ataña, porque vivimos con eso todos los días. Prendemos Canal 2 y ahí está. Ese es el punto. Bueno, ahora sí, 7 minutos y volvemos. ¿Qué es lo que pasa entonces al final? Es que empieza a abrirse ya la pregunta, como consecuencia de la Teodicea y la crítica de la Teodicea, de cuál es el sentido de la religión. ¿De la idea? Como consecuencia de que Dios ha perdido su sentido de justificación, ¿cierto? Como consecuencia también de que algo así como los milagros son cuestionados. Entonces la pregunta empieza a aparecer. Si no podemos decir que es Dios o las explicaciones sobre Dios son demasiado teóricas, no nos responden a nuestras preguntas, realmente. La idea, por supuesto, es una respuesta. Pero lo que quería decir al final de la clase pasada, del momento anterior, es que precisamente como el problema del mal es un problema existencial, las respuestas de la Teodicea no satisfacen al hombre de a pie. La clase de ideas como hay que aceptar la voluntad de Dios, todo está dentro del plan de Dios, no satisface al hombre de a pie, en términos de teoría de la Teodicea. Y al mismo tiempo se ha negado la existencia de algo así como los milagros. Se niegan los milagros, se niegan estas explicaciones sobre Dios, y entonces empieza a aparecer finalmente la pregunta: ¿cuál es el sentido de la religión? Con lo cual aparecen las primeras reflexiones propiamente que llamaremos de filosofía de la religión. Aquí es su punto de partida histórico. Decía al principio de la hora anterior que la filosofía de la religión era, como la filosofía en general, un hecho cultural histórico. Aparece en un determinado periodo. Aquí es donde aparece. Fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Como una consecuencia del deísmo previo de Voltaire y, por supuesto, de la Teodicea de Leibniz. ¿Y qué pasó con algunos filósofos que trataron de hacer, digamos, compatible la razón y la fe, como Blaise Pascal del siglo XVII, que era científico, digamos que no tuviera trascendencia? No, la idea de alguien como Pascal es precisamente que Pascal es probablemente el último gran teísta que hubo y que su obra está enmarcada en el paso precisamente del teísmo hacia el deísmo. Con Descartes, precisamente su gran opuesto de este tiempo, se da inicio a una corriente que efectivamente, es cierto lo que usted dice, no se pone el mismo manifiesto de la misma forma que en Pascal. La influencia de Pascal recién se va a ver
de una forma marginal. ¿Por qué? Porque Pascal y, para decirlo después, Rousseau y después Nietzsche y después ya los autores del siglo XX, muy puntualmente y muy entrecortado, recuperaron su pensamiento. ¿Cierto? Para el siglo XX, Nietzsche, uno de los grandes críticos de la religión cristiana, Nietzsche pensaba que Pascal fue uno de los grandes pensamientos de esa época. Pero en su época Pascal era alguien que no era muy considerado. De hecho, Pascal desarrollaba una teoría famosa que era la teoría del vacío. Y él decía que había vacío en el mundo. Y cuando le preguntaban a Descartes, Descartes decía que el único vacío que hay es el que hay en medio de las dos orejas de Pascal. Claro, o sea, en el pensamiento de Descartes, que fue el pensamiento que influenció en las épocas posteriores, el pensamiento de Pascal no habría ni siquiera que considerarlo. Esto ha ocurrido con muchos autores que en su tiempo no fueron muy importantes, pero que después, épocas posteriores, los han tomado y les han dado un sentido. Eso es lo que ocurre. En la época de Voltaire había un autor importante ahora para nosotros, que fue Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Pero en su tiempo Rousseau también fue criticado por Voltaire, opacado por Voltaire. Y el pensamiento de Rousseau recién fue recuperado poco a poco por otros autores posteriores. Porque el pensamiento de Rousseau era una cosa también un poco extraña para su tiempo. Tanto Pascal como Rousseau, los dos en siglos diferentes, consideraron que la razón tenía que ser superada, o por algo así como el corazón, o por en general por los sentimientos. Para Pascal, por ejemplo, respondiendo finalmente a su pregunta, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Mientras que para alguien como Rousseau, el hombre que medita, o sea, que reflexiona racionalmente, no es sino un animal depravado. Que estas ideas, por supuesto, le quitaron su lugar en la historia. Porque así como autores en la época antigua que rechazaban la razón, llegaron a perder su sentido original. Pero como he dicho, algunos autores posteriores pudieron recuperar algunas de esas ideas. No solo eso, sino algunas de esas ideas y replantearlas ya en el siglo posteriores. En realidad, las reflexiones sobre la religión, sobre cuál es el sentido de la religión, que no es lo mismo sobre qué es el deísmo, que no es lo mismo que qué es Dios, sino por qué existe la religión. Es el tema que recién se plantea. Incluso en San Agustín esa pregunta no se plantea. Cuando San Agustín dice la religión es tal cosa, él no se está preguntando cuál es el sentido de la religión. Él está tratando simplemente de definirla. Acá la pregunta no es qué es la religión, la pregunta es cuál es el sentido. ¿Por qué tiene que haber religión? Podría ser que la religión no fuese algo necesario, como, qué sé yo, la esclavitud. En la época de Aristóteles, Aristóteles mismo lo dice, la esclavitud es una cosa natural. Necesariamente tiene que haber esclavos. Hoy en día a nadie se le ocurre eso. Por supuesto, la esclavitud es condenable. Quienes practican la esclavitud, que por supuesto la hay, son delincuentes en líneas generales. A nadie se le ocurre que eso es una cosa correcta. Entonces, no, pues la esclavitud es algo que debe desaparecer. Sin duda, pero en líneas generales no es algo que alguien en su sano juicio diría públicamente, eso está bien, es natural y hay que justificarlo. Pensemos si eso sería así con la religión. Es posible que la religión sea solamente algo de una etapa, que etapas posteriores la religión ya no es necesaria. Sin duda hay un autor detrás de eso que va a aparecer por aquí, que es el señor Auguste Comte.
Porque para Comte, la religión es una imagen del mundo, de una etapa de la humanidad que debe ser superada. Que en parte, decía Comte, ya había sido superada por la filosofía. La metafísica había superado la religión, decía Comte. Pero incluso Comte pensaba que la misma metafísica era superada por la ciencia. Esa es la idea de Comte. Primero fue la religión, después fue la filosofía o la metafísica, y finalmente la ciencia, con la cual todas las demás cosas estarían superadas. Pero Kant desarrolló esto como una idea que se llamaba la doctrina positivista. Y escribió un libro que se llamaba La doctrina positivista. Y otro libro que se llamaba El positivismo. Y otro libro que se llamaba La filosofía positivista. Y uno más interesante, El catecismo positivista. Sí lo llamó, Así es. Y no solamente era un catecismo positivista, sino que se metió tanto en el asunto que terminó haciendo del positivismo una religión. Establecer a la razón como la diosa, hacer una imagen y pasearlas por las calles de París. Elegir a una mujer con la que estuvo enamorado, pero jamás le dio bola, como la santa de la iglesia, positivista. Y luego, por supuesto, terminar en un manicomio, en líneas generales. Pero, aparte de esa anécdota, el hecho es el siguiente. Al querer eliminar la religión, en sus desvaríos mentales, Comte terminó convirtiendo la ciencia en una nueva forma de religión. Por eso la gran pregunta es, ¿se puede eliminar la religión? ¿La ciencia puede superar la religión? Es una etapa en realidad infantil de la vida. La religión está bien para los niños o para las mujeres, en alguna versión machista. Pero para los hombres maduros, La obra de Hume es particularmente significativa porque Hume es el primero que plantea una duda muy concreta sobre la religión. Por supuesto, Hume, entre muchas de sus joyas, escribe un libro que se llama Diálogos sobre la religión natural. Es el libro fundador de la filosofía de la religión. Diálogos sobre la religión natural. Ese libro, Diálogos sobre la religión natural, plantea la cuestión en términos del escepticismo. En la percepción de Hume, la religión no se puede fundamentar racionalmente. En la percepción de Hume, como era una postura escéptica, no se puede saber si la religión es verdadera o no. Pero la conclusión era bien extraña, porque la conclusión era, si no se puede saber, entonces es mejor creer. El sentido de la religión fue reconsiderado como una necesidad de la duda. Ante la duda, mejor cree. Porque, ¿y si fuese cierto que la religión te salva? A lo mejor, no sabemos, pero si fuese cierto y no creyeras, ¿qué va a pasar? Podrías perder tu alma. No sé, a lo mejor no es cierto, pero no sé, pero puede ser. Sé que es mejor creer. ¿Se da cuenta? O sea, el sentido de la religión termina fundamentado por el escepticismo. Porque no sé, entonces hay que creer. Lo cual no tiene mucho sentido en líneas generales, entendido en términos de lo que hemos dicho previamente, ¿no? De esto de dar razones de la fe.
Todavía está Hume hablando del tema de la fe. La pregunta, ya en los autores alemanes, ya fue más radical. Porque este es un autor inglés. En realidad no es inglés, es escocés, pero se hacía pasar por inglés, por una cosa medio extraña. Como cuando alguien que se va a Argentina y viene diciendo, llevó, vale, he estado 2 semanas ahí de paseo, viene acá. Más o menos. No, el Chemo hablando español. En el mundo alemán la cosa se plantea radicalmente. Ahí sí, claramente. ¿Cuál es el sentido de la religión? Lessing es un ilustrado alemán y dice claramente que el sentido de la religión es porque la religión otorga la moral, aparte de enseñar el rito cultural. El sentido de la religión para Lessing era la moral. Hasta esta época se entiende, y esto es bien importante, que la religión y la moral están necesariamente unidas. No creer en Dios, ser ateo, era casi sinónimo de ser un inmoral. Y un inmoral, y esta es una idea fundamental, un inmoral no es alguien con quien uno pudiese convivir en la sociedad. Y entonces la